Muy bien, vamos a hablar ahora de México. En México hay elecciones este domingo. México es un país de más de 100 millones de habitantes. Esta es una elección enorme y es un país muy importante en la región. Se encuentra conmigo el internacionalista Fabián Bayas. Doctor Bayas, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Quisiera que le cuente al público primero la magnitud de esta elección. Ya, son más o menos más de 89 millones las personas que han sido convocadas para votar. La cantidad de cargos públicos que están en disputa a nivel nacional, regional y local son más o menos 3.400 y tal vez sea las elecciones más grandes que ha experimentado México en los últimos años, ¿no? Porque ha juntado, por una parte, las elecciones nacionales a la presidencia, para el Congreso, para las regiones y para las municipalidades en un solo bloque, ¿no? Y esto crea una serie de problemas para el mismo sistema político, si puede soportar tantas opciones en tantos momentos. Ha habido hechos de violencia, más de 132 candidatos han sido asesinados en esta oportunidad, es algo bastante violento, de los cuales hay más de 40 que han sido directamente candidatos importantes dentro de México. Así. Hay un gran caos en gran parte, se han robado ánforas, es muy común que, sobre todo en las disputas locales, donde las diferencias políticas no solamente se dan entre partidos, sino dentro de los partidos, ¿no? Como ese sistema en el cual hay uno de la lista que se escoge. Entonces estamos hablando tal vez de la mayor fiesta electoral que se puede existir en México en los últimos, desde que retornó, vamos a decir así, en 1986, la democracia representativa, luego del dominio hegemónico del PRI por más de 70 años. Y es una elección donde también después de ese regreso se permite la reelección, ¿no? Así es, y eso es algo bastante debatible en México porque por la misma cultura política ha habido mucha costumbre de utilizar los cargos políticos para reelegirse. Mientras que por otra parte había el incentivo de aquellas personas que hacían buen desempeño en el cargo puedan tener esa recompensa de poder reelegirse. Entre estos dos argumentos se han debatido en los últimos tiempos y ha prevalecido el segundo sobre el primero. O sea, en México va a haber, ahora se presentan ya para la reelección, porque con el tema del PRI, como el PRI ganaba y ganaba y ganaba y ganaba, estos temas se dejó de lado, ¿no? Y hay otro factor importante, en México no hay segunda vuelta tampoco. Correcto, allí simplemente el que tiene mayoría gana en una primera vuelta, ¿no? Ya politólogos de Estados Unidos se están creyendo, Cynthia McClintock de la George Washington University, un estudio acerca de qué tan democrático es la segunda vuelta, porque generalmente son los partidos muy pequeños que se benefician de esto, ¿no? De la segunda vuelta, ¿no? Porque al momento de formar alianzas ponen condiciones muy severas al ganador para recibir un apoyo. Y si esto realmente, la otra pregunta que se hace en esta investigación, que acaba de salir en Estados Unidos, es que si es que esto crea estabilidad política a los regímenes como se supone que debería ser, una ancha base, muchos partidos políticos que apoyan al partido que ha ganado en la primera vuelta en forma nominal, ¿no? O en el caso de Perú, bueno, tenemos ese fenómeno que siempre ha sido en las últimas elecciones, el que gana la primera vuelta pierde en la segunda, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales problemas? Las propuestas de los candidatos van en temas económicos, de corrupción, de violencia, ¿no? ¿Podría contarnos un poquito qué es lo que va a encontrar quien gane ahora la elección? A ver, comencemos tal vez por el tema económico, ¿no? Este gobierno de Peña Nieto tenía muy buenas intenciones al inicio de su gobierno. Había planteado una plataforma general de 12 puntos, de los cuales se destaca el tema de la nacionalización del petróleo, perdón, la revuelta de la vuelta de lo que hizo Lázaro Cárdenas hace mucho tiempo, que nacionalizó el petróleo, él lo iba a privatizar en general. Y tuvo un éxito relativo. El problema es que le viene otra serie de cuestiones que, sobre todo del lado de corrupción, que opacan esta reforma. Una segunda reforma importante que experimentaba México y que también es el debate
es el tema del magisterio, ¿no? Igual que en el Perú, los maestros no quieren ser evaluados, no quieren tener mayor supervisión, y en México los sindicatos son muy fuertes. Acordémonos que históricamente vienen del PRI, que eran sindicatos corporativos en el cual tenían poder político, no solamente poder sindical. Y este es un gran frente constante de presión que ha recibido el gobierno de Peña Nieto. Pero lo principal ha sido el tema de la corrupción. O sea, todas estas reformas económicas que tienen buenas intenciones finalmente no pueden tener un producto final si es que está opacado por el tema de la corrupción, que pese a los intentos de formar una comisión nacional para poder combatir la corrupción, Peña Nieto ha sido un tremendo fracaso. Y ese fracaso proviene de casa, ¿no? Al inicio de su gobierno nada más, ya había un escándalo, ¿no? A través de algún allegado al gobierno, el mismo Peña Nieto, mejor dicho su esposa, la famosa actriz de novela, Angélica Rivera, compró una casa de $7 millones. Sí. Y ese caso se llamó la Casa Blanca, ¿no? Por el cual utilizaba, si bien es cierto que era dinero privado, utilizaba recursos del Estado para poder ubicar la casa y todo eso. Entonces, eso fue muy mal visto por la opinión pública, ¿no? Luego, por lo menos la opinión pública ha rechazado porque ha habido otros casos de corrupción muy severos en el caso de México. Y además hay que añadirle el caso de la violencia, ¿no? Eso también. Ahora, la corrupción en México es tan potente que uno de los reclamos, por ejemplo, Odebrecht, que es un tema familiar para nosotros. Hay un escándalo en México porque Odebrecht, a pesar de que hay muchos indicios, incluso con el propio presidente, no se judicializa, no llega a la justicia. O sea, eso es para nosotros desde aquí, que nos ha sacudido muchísimo, o Colombia o el mismo Brasil, eso es como súper impactante. Mire, acá hay un problema de cultura política que es algo que me parece que trasciende el gobierno, no digo que ha nacido con Peña Nieto, que es la corrupción institucional y de gobierno en los políticos, ¿no? La tajada es parte del lenguaje político que es algo muy normal, ¿no? Que se utilice la mordida para poder que un documento pase. Este es un mal que yo creo que se debe enfrentar desde una perspectiva de la educación y que lo ha tratado de hacer Peña Nieto, pero sin ningún tipo de éxito. No puede, es muy... Cuando uno ve las propuestas en corrupción, son bien radicales, ¿ah? O sea, revocar el mando presidencial por referéndum, eliminar inmunidad al presidente, eliminar el uso de dinero en las instituciones públicas. O sea, puede sonar un poco populista, lo que quiera, pero en conjunto, el conjunto de propuestas contra la corrupción son cosas que uno normalmente no, por ejemplo, aquí en Perú no. Claro, y aún así no puede avanzar este tema de la corrupción en México, ¿no? En general. Y la corrupción, ya añadimos el tema de lo que es la violencia tremendamente. ¿Cuáles son los principales factores de violencia en México? Mira, o sea, ya hay una violencia que siempre ha existido, pero desde el año 2006, donde el expresidente Ernesto Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, la cosa se ha agravado, ¿no? Algunos calculan entre 170 a 200.000 los muertos en la lucha contra el narcotráfico. Para que vea qué común es la muerte en México. La vez pasada, en un noticiero norteamericano, solamente estuvieron un día en una de las ciudades fronterizas de México y era normal encontrar 2 o 3 muertos en las calles, ¿no? Por bala. Por disputa, se calcula que el 75% de estos muertos son por la lucha de los diferentes carteles que figuran, ¿no? En general, ¿no? Recordemos que en este gobierno que está feneciendo fue el caso del Chapo Guzmán, cuya fuga se produjo y captura de la policía, y eso fue parte de un sistema de corrupción que abarcaba diferentes poderes en México en general, que esto también afectó su imagen. Recordemos que en este gobierno fue el caso de los 43 estudiantes, creo que fueron, desaparecidos. Atzoñatinapa, me acuerdo. Correcto, en este estado. En Guerrero, ¿no? Donde hasta el momento las explicaciones dadas por una comisión independiente
no convencen a la opinión pública, sobre todo a los familiares que entendemos que van a buscar hasta los últimos momentos para poder recobrar los cuerpos de los desaparecidos. Entonces, se le atribuye al gobierno la ineficiencia en buscar estos casos. Pero la cosa es bastante seria, ¿no? Yo creo que ahí se ha desarrollado un sistema muy avanzado en lo que es la desaparición de cuerpos, ¿no? En general, ¿no? Es que eso, o sea, lo que usted señalaba, ¿no? Muchos analistas señalan la buena voluntad de Peña Nieto cuando asume su alianza, ¿no? Hace una alianza con el PRD, con el PAN, o sea, con los dos lados para poder sacar adelante sus reformas, pero entre la corrupción y la violencia se lo han tirado abajo. Así es, y tanto así que solamente 2 de 10 personas dicen que ha sido una buena gestión. Ah, solo 2 de 10. El 79% dice que no, que ha sido una muy mala gestión y no tiene resultados concretos a nivel económico en general. Y la apuesta ante todo ese río revuelto es la aparición, pues, del señor Andrés Manuel López Obrador. El señor López Obrador es la tercera vez que se presenta y es, para nuestros amigos que nos escuchan hasta ahora, que faltan 2 días, con altísimos porcentajes el favorito. Claro, acaba de publicar un diario mexicano de circulación nacional la última encuesta que le da 51% de preferencia. Ok, este señor se ha presentado 2 veces antes. El PRD. En el 2006 y perdió por 0.56. Bueno, eso fueron muy discutidas esas elecciones con apagón y aparición de candidatos. Los mexicanos son la muerte. Terribles en ese sentido, ¿no? Bueno, y el 2012 quedó segundo con Peña Nieto. Entonces son 3 veces. Entonces yo le pregunto, ¿estas 3 apuestas, incluidas estas, habrán beneficiado en su imagen para tener esta gran mayoría? Desde luego que sí. Él se declara un gran admirador de un gran político mexicano del PRI, Lázaro Cárdenas. Más aún, él proviene del PRI, pero del lado más izquierdoso del PRI en general. Acuérdense que Lázaro Cárdenas es conocido dentro de la historia mexicana por haber dado 3 puntos importantes, lo que es la distribución de la tierra, la nacionalización del petróleo y la expansión o la democratización de la educación. Esos son los 3 puntos en el cual él se declara un acérrimo seguidor de Lázaro Cárdenas a nivel histórico. Entonces, de eso, digamos, se inspira para poder dar una propuesta que para la mayoría de los analistas es bastante gaseoso y un poco demagogo en el sentido de que le gusta hablar todo lo que la gente pide, ¿no? Así. Entonces, es medio populista. Desde luego que sí, yo creo que mucho populista. Uno puede observar sus propuestas de política externa y no ve una declaración tajante con respecto, por ejemplo, a Venezuela, el caso de Venezuela. Él habla acerca de la no intervención de los pueblos para que el proceso venezolano continúe. Él dice que no hay que intervenir, es una política ya implementada en la OEA durante muchas décadas antes de la etapa de la promoción de la democracia, ¿no? Sí, fíjese, de hecho, una de las cosas que le hacen sombra es que se le considera como un mini Chávez, ¿no? El próximo Chávez, el Chávez mexicano. Le han dicho mini Chávez, le han dicho mini Ollanta, o sea, varias cosas que no se sabe a dónde va, ¿no? En general. Ah, ya. Porque cuando le pregunta, bueno, usted es muy crítico a la inversión privada, pese a que en las últimas declaraciones, estas últimas semanas, ha aceptado que es necesario la inversión privada, todo eso, pero no lo dice con ese convencimiento que podría tener una persona que promociona, ¿no? la inversión privada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él dice, bueno, le dice, bueno, usted te está planteando más democratización de la educación, más gasto público, más hospitales, servicios diversos para la población, ¿y cómo lo va a financiar? Bueno, vamos a hacer ahorro en el gasto corriente y además, como ya no va a haber corrupción, con ese dinero vamos a invertir, ¿no? Así de fácil. Así que facilito, ¿no? Bueno, una analista, Isabel Turrent, muy importante, ella dice que él no tiene, a raíz de este discurso, que él, AMLO, en realidad no tiene seguidores, sino feligreses, ¿no? Que lo que cultiva es esta especie de culto personal, valga la redundancia. De una relación personal que es una característica
del populismo, ¿no? Porque el populismo en América Latina es el líder y la masa. No hay instituciones intermedias, ¿no? En general, ¿no? No hay partidos políticos o no participa nadie más que el líder y la masa a nivel en general. Ahora, lo que sí ha servido mucho, y creo que acá si hay un responsable indirecto de esta popularidad creciente de López Obrador, es un actor externo dentro del modelo mexicano que es Donald Trump. Donald Trump, ¿no? La asunción de Donald Trump en noviembre del año 2016 es un despertar en cierta manera de nacionalismo ante las agresiones de Donald Trump al pueblo mexicano, que lo ha tildado de mentiroso, de criminales, de violadores, de narcotraficantes, etcétera, etcétera. Y el trato que le da a los inmigrantes también ha servido, y sus posiciones con respecto a lo que es el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica, ha creado un espíritu, ha renacido el nacionalismo en México, y ve, ya que el perfil de los dos otros candidatos, tanto Meade como Anaya, son perfiles muy tecnocráticos, o sea, lo ven casi como un aliado de Estados Unidos. No, este viene de las canteras del PRI, del lado más de izquierda, y este es un sistema, una persona diferente a lo que ya hemos tenido en México, ¿no? O sea, él recoge, ¿no? En medio de entre Meade, Anaya, que son los otros dos candidatos para nuestros amigos que nos escuchan, y AMLO es el de la izquierda. Entonces viene Trump con su política anti-inmigrante mexicano, que es muy fuerte. México tiene muchísimos inmigrantes en Estados Unidos, son frontera, tienen unas relaciones súper intensas. Entonces aquí AMLO recoge, ¿no? Recoge. Y se alimenta su popularidad, mientras que el partido del PRI, Meade es un tecnócrata muy reconocido, no capta tantas las expectativas, está alrededor entre 21%, y Anaya del PAN está por los 19%, más o menos le dan diversas encuestadoras. No tienen ninguna posibilidad ante ya hecho una realidad. Lo que va a suceder es que lo que siempre sucede, una persona antisistema que llega al poder, es que el gran empresario mexicano se va a tener que sentar a negociar con él, ¿no? ¿Y qué va a pasar con estas reformas? Con la reforma, por ejemplo, la reforma petrolera, ¿qué va a pasar con las telecomunicaciones, con el aeropuerto de México? Todos esos son temas para el crecimiento de México muy importantes. Ahí con el aeropuerto de México es una de las cosas que ya lo ha declarado que él no lo va a hacer. Y el principal perjudicado va a ser un conocido también, Carlos Slim. Carlos Slim es uno de los grandes concretistas de este aeropuerto, y consideran que es un gasto inútil el eventual próximo gobierno. Y ahí va a haber un gran conflicto entre una de las personas que no solamente es el más millonario ni de México ni de Estados Unidos, perdón, de América Latina, sino de todo el mundo, ¿no? Es uno de los grandes personas que en un momento dado muchas veces ha sido el más grande millonario del mundo, ¿no? ¿Pero es realmente necesario el aeropuerto? ¿Podría explicarle un poco a la gente de qué va este conflicto? Bueno, lo que pasa es que ya hace mucho tiempo se ha dicho que el aeropuerto no va. Entonces, hay propuestas alternativas de utilizar inclusive bases militares para poder establecer el aeropuerto, y él lo ve como un gran negociado con sus amigos, ¿no? Y eso ha habido diversas acusaciones, y también con algo de razón e investigación periodística de la relación que existe entre el presidente saliente, Peña Nieto, con diferentes empresarios para poder hacer el aeropuerto. Entonces, lo que ha asistido es una acusación de que esto está lleno de corrupción, que esto va a enriquecer solamente a unas personas, podemos tener el aeropuerto que tenemos, o utilizar una base militar para poder avanzar en este terreno, y esto por lo cual, digamos, hay una inversión gigantesca, ¿no? $13.000 millones en la primera etapa, en cual, digamos, se dice de que no se va a hacer, ¿no? Es complicado, y además me asemeja, cuando lo escucho hablar, me asemeja mucho a Ollanta Humala, efectivamente. Se va a parecer un poco, quizás. Eso es lo que está la gran duda, ¿no? Hay grandes dudas. ¿Qué va a pasar con la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eso también nos dice si va a continuar, porque los diversos gobiernos mexicanos han acompañado a la Alianza del Pacífico, y ahora... Pero con este discurso de este señor, de esta naturaleza... Claro, ahora... Puede ser también un Ollanta Humala en que sube con un discurso de izquierda y es un gobierno de derecha. Bueno, eso es verdad, también ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, allí se establece todavía un gran grado de incertidumbre. De cierta manera,
hay poderes fácticos que va a tener que saber que no puede revertirlo, ¿no? Hablemos de las relaciones con Estados Unidos. Las propuestas concretas de AMLO van a ser, a mí me llama mucho la atención esta. Ya, López, esto declara que es López Obrador. López sí, Obrador. porque puede ser que no lo capten. Verdad, tiene razón. Andrés López Obrador, el candidato que va primero, que a todas luces va a ganar, porque va primero de lejos, como ya nos ha contado el doctor Vallas. El primer punto dice hacer entrar en razón a Donald Trump. O sea, cuando usted me dice populismo, entonces yo me remito a esta primera propuesta. Bueno, primera propuesta imposible, ¿no? Ok. Priorizar el desarrollo en colaboración con Estados Unidos a expensas del apoyo militar. No sé. Aplicar salario mínimo en las fronteras y aumentar, eso sí, todos proponen fortalecer los consulados dentro de los Estados Unidos. Bueno, claro, la necesidad. Ahora, yo creo que hay cosas más importantes con Estados Unidos que esos temas que son de carácter casi algunos simbólico, ¿no? Porque así es. En claro, de hacerle razón a Donald Trump es una tarea imposible, risa, porque la persona, no lo lees, da risa. Yo creo que la tiene clara lo que busca Donald Trump, ¿no? De México, ¿no? En primer lugar, menos mexicanos en Estados Unidos. Es una persona que creo que no le agrada mucho la cultura mexicana ni los mexicanos por naturaleza. Me preocupa el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica, que yo creo que ya tiene muy claro el señor Trump que estas negociaciones que todavía están en curso tienen que fracasar, ¿no? Claro, es importante decirle al público que la intención de fracaso es de Trump. Claro. Él desea que no funcionen. Claro. Okay. O sea, las negociaciones. Claro. De tal manera que, como ya lo ha propuesto él, las negociaciones sean en forma bilateral. Y eso ayuda mucho porque cuando tú haces una multilateral, tú tienes que renunciar a muchas cosas. Cosas que cuando hiciste un acuerdo bilateral tú puedes poner tu peso político, económico e inclusive militar ante la persona que estás conversando. No puede hacer esto Estados Unidos a México si es que no se lo hace a Canadá, a pesar de que hoy día las relaciones con Canadá son muy malas, pero no puede tener el mismo criterio. Entonces, yo creo que él está buscando, tiene la idea muy clara, que esta debe ser una negociación bilateral, ¿no? Para que él pueda imponer todo esto que usted nos señala, ¿no? Para que la gente nos vaya siguiendo. Correcto. Trump quiere negociar directamente con México Nada imponerse. Así con es. su fuerza, su economía. Todas esas las condiciones. Y lo que subyace detrás, bueno, su rechazo realmente a la migración, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, uno de los puntos más críticos es la industria automotriz, donde hasta el momento tenía cierta libertad para que las autopartes de los autos Ford, por ejemplo, que se hacen todavía en México, sean de otro país que no sea Estados Unidos. Ahora está reclamando que las autopartes de estas empresas, estas fábricas, ensambladoras, digamos así, de autos que están en México, todas las partes deberían ser de origen estadounidense. Entonces, esto es inaceptable para México porque una de las razones por las cuales abarataba costos era justamente utilizar productos de otros países que la mano de obra cuesta más barata, lógico. Entonces, este es un punto crítico, ¿no? Y eso me preocupa. Me preocupa por el tema de inmigración, que no es un problema resuelto, el caso del muro, que yo creo que no solamente es una cachetada para México, sino es una cachetada para América Latina. Y lo digo sabiendo que todo Estado tiene derecho a cuidar sus fronteras. Yo estoy totalmente de acuerdo que Estados Unidos, como cualquier país del mundo, tiene el derecho de saber quiénes pasan dentro de sus fronteras, ¿no? Por su propia seguridad. Pero el trato que se le da a los inmigrantes, las condiciones que se le establece, ahora las últimas procederes que tienen las cortes es que una persona que pide asilo en Estados Unidos, en estas zonas, tiene aproximadamente 1 minuto para defenderse. Casi son juicios al paso, ¿no? Claro. ¿No? Al paso. Entonces, ¿por qué esto quiere pasar a Estados Unidos? Bueno, ¿sabes qué? Las maras o el crimen organizado en Centroamérica me están persiguiendo. Rechazado, ¿no? O sea, no hay ninguna condición que se considere de valor. Entonces,
lo que marca Trump. Afecta mucho a las relaciones bilaterales todo esto, ¿no? En general, ¿no? Y ese es un motivo, un caldo de cultivo para que aparezca este nacionalismo mexicano de reivindicación de los valores ante la agresión de Estados Unidos, ¿no? Antes de terminar, ya para cerrar, ya se han hecho ustedes una idea de lo que va a hacer este domingo. Pueden prender sus televisores y pueden sintonizar. Es bien bonito seguir elecciones de otros países. El doctor Mayas nos trajo un video que me provoca comentar. Vamos a soltar el video del Movimiento Naranja y con esto vamos a cerrar, pero primero lo soltamos y luego comentamos. A ver. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, movimiento ciudadano. Na 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 na, na 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 na, movimiento naranja, movimiento ciudadano. Movimiento Ciudadano. Bueno, esta elección ha tenido varias particularidades, ¿no? Yo leí algo de "ahí vienen los rusos", que era otra frase que se había viralizado mucho, que sí, los rusos también estaban metidos en México y que entonces salía un profesional de la UNAM, un asesor, no me acuerdo su apellido, que también era asesor de Peña Nieto, y los mexicanos decían que él era la conexión con Rusia. ¿No? Es que estas elecciones son muy sabrosas. ¿Qué pasa con este video? Bueno, en primer lugar, este video viene del Partido Ecologista de México, que es uno de los aliados del PRI en estos momentos, que la particularidad es que ha sido muy popular en México, ¿no? ¿Cuántas visitas 55 millones vimos. 55 millones de visitas tiene en general, de comenzar ¿no? la entrevista. Y esto se debe porque, como nunca, como ha sido una elección tan grande, ha habido tantos gastos en la publicidad en general. Claro. Se calcula que son 1.200 millones de dólares que ha costado todas estas emisiones, y se calcula que han pasado 55 millones de anuncios en radio y televisión. Claro, es que es una elección enorme, en cifras es impresionante. Se calcula que, por ejemplo, ha habido una media de 5.800 anuncios políticos transmitido cada hora en la campaña electoral por 3.111 emisores de radio y televisión. Lo curioso aquí en este video es que se utilicen niños, por ejemplo. Eso no estaría prohibido, eso sería prohibido en el Perú, ¿no? Claro, claro. Que por motivos políticos se utilicen niños para poder captar la simpatía del elector, que de hecho lo ha captado. Pero este video es como un factor aparte, ¿no? Se ha viralizado muchísimo, o sea, ya no está, aquí es como no sé, un adorno, un hecho anecdótico de la elección. Claro, ¿no? Así es, pero casi las personas no se dan cuenta de que eso es sobre una elección, porque la verdad es que mientras que la publicidad política debe estar orientada pues a las propuestas de gobierno, debe estar orientada a lo que son los planes en general, encontramos que cada vez están más personalizadas las elecciones, claro, ¿no? claro. Por el marketing político, y utiliza todos los recursos para poder seducirte por la emoción y no por los argumentos, ¿no? Muy bien, doctor Valle, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber venido a explicarnos esta elección. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y al volver, en Nicaragua hay una crisis horrorosa. Llevan más de 70 días en una crisis que tiene muchos muertos, muchos heridos y que está llevando al país a la ruina. De eso les vamos a contar al volver.